la publicidad y nos desplazamos ahora hasta el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro, que fue el escenario, que es el escenario todavía de 4 de las exposiciones que conforman este Nemo Art. En concreto, acoge la muestra de Fran Baena, de Almudena Cuenca, de Daisy Feijóo y de Noelia Medina. Con ellos también tuvimos la oportunidad de hablar durante el acto de inauguración para que nos contaran cuál ha sido el objetivo de cada una de sus propuestas. Los escuchamos. Claro, pues yo he traído 2 piezas, teniendo en cuenta que esta es la sala como del Museo del Paisaje. De alguna manera pues quería hacer 2 piezas que tuvieran relación también con el paisaje o con la forma en la que yo entiendo el paisaje. Y sobre todo son 2 piezas que tienen que ver con Las Lagunillas, ¿no? Que es el lugar donde yo pasé mi adolescencia, y son unas piezas tipo homenaje, podemos decir, ¿no? Por un lado tenemos esta pieza, que es un textil y una pieza sonora interactiva, y hace un poco referencia a la parte más importante del paisaje que yo viví durante esa época, que es el cielo de la Tiñosa. Cualquiera persona que haya estado allí pues puede saber que es espectacular, ¿no?, esta vista. Entonces es un homenaje de alguna forma subjetivo, no tiene nada que ver con ciencia ni con información, simplemente es de qué forma yo me relaciono con este elemento del paisaje que es tan importante, ¿no?, desde una forma especulativa y subjetiva. Entonces pues tiene elementos también del paisaje natural, de allí, de la Tiñosa, como es la rama que sostiene la tela, las piedras son de allí también, es un bordado a mano que he realizado yo, y la pieza es interactiva, tiene un sonido que cuando tocas las piedras o el hilo conductor reacciona, ¿no? También de alguna forma pues pensar que el paisaje está vivo y que pues cómo podemos reproducir ese tipo de sistemas en un objeto o en una forma determinada. Y parte también de ciertas inquietudes que yo tengo con respecto a Las Lagunillas. Las Lagunillas, como muchísimas aldeas de aquí de la zona, no tienen un archivo visual per se, entonces todo el archivo que tenemos es oral, ¿no? La gente habla de las abundantes lluvias que había, o la abundante nieve que había, o el animal que había que ya no existe, o cierta planta que ya no podemos encontrar de forma tan abundante. Entonces esto lo he realizado con una interfaz que funciona con inteligencia artificial, cualquier persona puede utilizarla, y lo que hacemos es introducir un texto, en este caso una oración que tiene que ver con estos recuerdos orales que yo he estado escuchando durante toda mi vida, y la inteligencia artificial lo que hace es traducirlo en imágenes. Entonces, de esta forma, lo que intento crear es un archivo para poder imaginar y especular sobre el pasado, pero también sobre el futuro. No están pensadas para este lugar porque, ya que tenía la oportunidad de exhibir en Priego, que nunca he exhibido en Priego, también, ¿no?, hablar un poco de Las Lagunillas, de la forma en la que yo he vivido subjetivamente, emocionalmente aquí, son específicamente para Nemo. Vale, eso es un poco largo y ambiguo. Pues yo empecé Bellas Artes en el 2006, por allá en Granada. No estaba muy contenta ni con la universidad ni conmigo misma dentro del lugar, así que decidí tomar una beca de intercambio en Puerto Rico. Estuve un año en Puerto Rico y pues me quedé en el país, tuve la oportunidad de terminar la carrera allí, me quedé durante 8 años, empecé a exhibir, en fin, tuve la oportunidad también de hacer una residencia en un lugar que se llama Beta Local, que es una institución bastante fuerte allí en Puerto Rico, y empecé allí de alguna manera. Y hace 2 o 3 años, después de los sucesos del huracán María en Puerto Rico, pues decidí volver a España y he estado en Valencia haciendo un máster en artes visuales y multimedia. Lo terminé en el 2020 y pues básicamente esa ha sido mi formación, y luego pues actividades expositivas tanto en Puerto Rico como en Valencia, en Austria, en un festival que se llama Ars Electrónica, que he participado 2 años. Pues solicitar más residencias y seguir moviéndome. Sí. También tengo que pensar como que, bueno, ya no solo a título individual, sino quizá a título colectivo, ¿no? Como que si la producción únicamente depende de cuando tenemos residencias o oportunidades, eso yo creo que habría que replantearlo de alguna manera. Entonces sí que me gustaría reenfocar mi práctica también a una producción intensiva, ¿no? Independientemente de que haya convocatorias, ayudas, etcétera,
y quizá también de alguna forma pedagógica, ¿no? El hecho también de volver a las lagunillas, trabajar con nuevos medios, estoy pensando que quizá sería una buena oportunidad para, no sé, poner una escuela de videojuegos en Priego o montar un estudio, no lo sé. Esa idea la tengo como muy vaga, pero no puedo decir que no está por ahí. Bueno, me parece que es totalmente necesario, ¿no? De hecho, que haya tantos artistas aquí, que estén produciendo fuera, que estén haciendo tanta obra buena, es un síntoma de una buena salud, ¿no? de producción. Eso quiere decir que hay gente que está produciendo cosas de calidad y lo único que tenemos que hacer es mostrarlo. Principalmente, sí es cierto que nosotros entendemos que el arte contemporáneo puede parecer elitista o que está fuera de lo que entendemos teóricamente o que es algo que es muy ajeno a nosotros. Realmente yo le diría a esa persona que todo el mundo tiene herramientas para acercarse a una obra de arte desde su punto de vista subjetivo y emocional. Es decir, es lo único que necesitas. No necesitas, muchas veces no necesitas entender nada, necesitas simplemente llegar, sentir, ver qué es lo que está pasando y que eso te produce. Así que eso es algo que todo el mundo puede hacer. Y yo creo que también desde las instituciones, los artistas y lo que es el sistema del arte también, ¿no? Tiene que poner más de su parte, en el sentido de que es un sistema democrático, simplemente tienes que llegar y percibir subjetivamente lo que está pasando. Primeiro, estou muito contenta de participar nessa edição de Nemoarte e participo com paisagem cenital, restauração e capas Movimento Invisível, que é videoarte. E a pintura já he participado há um ano em la exposição individual que hace parte da coleção Paisaje Inclusivo. E a novidade em Nemoarte é que o videoarte lo trabajo em uma dimensão maior e lo veo muito bem. Hombre, muito contenta porque é um projeto muito interessante que desde que he chegado a Priego vou acompanhando e a verdade é que quando Rafa me ha propuesto ha sido muito grata a invitação porque lo vengo observando desde o outro lado, ¿no? Como artista, pero também como espectadora. Entonces, he intentado componer un proyecto que fuera desde lo que ya hago, que es el tema del paisaje, pero también la idea del videoarte que me ha motivado en participar con ese proyecto. He elegido paisaje cenital y restauración porque primero paisaje cenital es lo que lanza la colección, es lo que hace con que porque mi trabajo va como saliendo uno de otro y paisaje cenital es el que surge, hace que surja la colección Paisaje Inclusivo. Y restauración es una obra que está dentro de la colección pero ya casi al final y ha sido justo dentro del tema de la pandemia y ese momento ha sido bastante intenso, entonces el progreso he querido un poco pasar aquí. Incluso paisaje cenital era una propuesta más relacionada con trabajos anteriores, porque trata un poco más del tema de la figuración, que ha estado siempre conmigo. Y restauración ya llega a un momento más abstracto. Estoy más sola, es una relación con la obra muy interior. Entonces quise poner esos dos puntos de la colección que se complementan, pero a la vez son distintos también. Sí, tengo una historia, porque soy brasileña, ¿no? Aunque ya me considero breguense.
pero tengo un trabajo allí anterior en Brasil, pero también aquí en España y en otros sitios también. Pero siempre ha estado allí el tema de mi relación con el tema de la figuración, y después ha ido a una forma más simbólica. Pero ha estado presente aquí en ese proyecto, por ejemplo, y en el de paisaje inclusivo, el tema del puntillismo, el puente que hace de esos trabajos anteriores de mi historia, con el paisaje que es tan fuerte aquí en Priego, como escuela, como arte. Entonces he conseguido encontrar ahí una relación. Ay, muy bien, me encanta la propuesta. Yo creo que es interesante que la gente de Priego conozca, y además que me quedo muy contenta porque ya me considero de Priego, y yo creo que me vinculo todavía más con mi propuesta, y entonces yo creo que ha sido bastante interesante y necesario también. Hombre, hay propuestas muy interesantes. Yo estoy muy contenta de estar aquí con mi trabajo, pero sacarlo de la colección, pero a la vez que hay un diálogo con otras propuestas de artes, y que los compañeros hayan traído trabajos tan interesantes. Entonces yo pienso que hay que venir, hay que conocer, y hay que conocer los artistas de Priego, que ya hay mucha gente fuera y haciendo muchas cosas, pero es necesario que Priego venga a conocer Priego también. Muy bien, pues yo aparte de las pinturas y de la bandera, he realizado este conjunto escultórico que va un poco pues intentando hablar de la figura de los martinicos, tan conocida en la mitología de la subbética cordobesa, y que son una especie de duendes o unos seres un poco como pillos, ¿no? Como muy traviesos, que se dedican a gastar bromas, a los que se le ha atribuido el hecho de que Priego se encuentre en uno de los vértices del Triángulo de los Suicidios, que se supone que es la zona de España donde más suicidios se cometen. Entonces yo quería hablar, relacionando todo esto un poco con el paisaje digital que lleva el propio traje de las bailarinas, que igual que la gente comete ese suicidio muchas veces en los olivos ahorcándose, que suele ser el tipo de muerte más común, los jóvenes de hoy en día nos estamos un poco suicidando en ese paisaje digital, ¿no? Un poco perdidos en internet, ¿no? y en todo el estrés que ello acarrea un poco.
Pues esto he cogido vendas de escayola, las típicas vendas de sacar, pues de cuando te escayolan un brazo de los médicos, y he sacado el cuerpo entero de una modelo y tomando las diferentes posturas y tal, y luego lo he pintado con spray y eso, y el traje está hecho con satén de carnaval, un poco. El cuadro es mío y bueno, viene trabajando también lo mismo, ¿no? de la pintura digital y todo esto de internet, un poco hablando de esos cuentos felices que siempre nos han contado, pero que luego realmente nunca son así, y acaban, pues, el buitre se acaba comiendo a Blancanieves cuando acaba muriendo, si no la rescata el príncipe. Para el balcón de mi piso en Granada, un balcón que estaba bastante alto, y yo leyendo mucho a Camus, que es un personaje que tengo siempre muy presente, Camus se hace la pregunta de si las personas realmente piensan en la muerte o no. Entonces llegó a la conclusión de que no piensan en la muerte, y que solamente piensan aquellas que están tristes o que han tenido la muerte muy cercana, y tal. Entonces yo lo que pretendía con esta obra era hacer una bandera para aquella gente que va caminando sin mirar al suelo, que son aquella gente feliz, ¿no? Para también hacerlos pensar un poco en la muerte. Pueden pensar, pueden no pensar, pero por lo menos plantar una especie de semilla en ellos. Rafa Blanco me llamó para participar, y pues como artista que ha estudiado aquí, que soy de Priego, he estudiado luego en Granada y tal, pues decidí aceptarlo y consolidar, pues sobre todo, principalmente el proyecto este de hablar de la mitología, un poco de la subética. Me parece una obra muy buena, me parece que la exposición está muy bien, también incluyendo la del castillo de José y Edu, y me parece que hablamos todos en general un poco de Priego y de los alrededores de una forma que quizás en el pueblo no estamos muy acostumbrados. Yo he estado pintando los cursos de pintura de verano de Priego desde que era súper pequeño, y creo que la gente está muy acostumbrada a ver Priego desde la pintura del paisaje, pero a lo mejor no desde un punto con un toque más conceptual. Y me parece que hemos intentado traer eso enfocándonos en diferentes cosas que no son de lo que se suele hablar en el arte en Priego. Pues me parece fundamental, la verdad. Vengo hace unos días de estar en Olula del Río, donde hay un pedazo de museo que no lo hay en ningún sitio más de Andalucía ni de España, y tenemos también el ejemplo de la Carolina con el Centro Cultural Juan Francisco Casa, y me parece que ese tipo de cosas en Priego deberían de continuar, porque vamos avanzando hacia una dirección que es claramente esa y hay que actualizarse. Entonces me parece que el Nemo es una manera de ir hacia ese punto y ofrecer otro tipo de visiones también de relatos de actualidad. Pues yo soy Almudena Cuenca y tengo 26 años y soy de aquí de Priego, y bueno, yo estudié Bellas Artes en la Universidad de Granada, luego hice un máster de producción allí en Málaga, y ahora actualmente estoy haciendo uno de dirección de arte y creatividad audiovisual en el ISABA, que es una universidad de Barcelona. Y actualmente trabajo como retocadora en Flippy Company. Yo trabajo sobre todo con fotografía, y en este proyecto me interesaba mucho la fotografía del álbum familiar, lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, sobre todo he incidido en los negativos perdidos. Encontré una caja llena de negativos en mi casa y me puse a escanearlos todos, y me di cuenta de que había muchas fotos que yo no había visto, o que había fotos que aparecían personas que yo no conocía ni siquiera a mis padres. Entonces me interesa mucho lo que no se ve de ese propio álbum. Entonces, al ver
sus fotografías con las fotografías que yo realizo a día de hoy, vi muchas similitudes y muchas fotografías en los mismos sitios que yo hago que habían cambiado totalmente el paisaje. Entonces trabajo mucho con eso, con las fotografías que casi todas son de mi madre con las mías. Hice un nexo de unión en el que realmente no sabes cuáles son mías y cuáles son de ella. También saqué esos propios descartes que no se ven, esas fotografías que se desechan, que quieren ser un poco olvidadas. Y el título de la exposición sobre todo viene porque esto es al final es autobiográfico, ¿no? Y soy yo, pero igual que soy yo puede ser cualquiera de vosotros. Entonces también tiene fragmentos de frases que me han dicho a mí personalmente, pero se han convertido al final dentro del imaginario popular muy conocidas, como te parece a tu padre, te parece a tu madre, que pueden ser más hirientes, menos hirientes, y van un poco por ahí. Sí, la selección sobre todo he elegido como momentos simbólicos de mi vida que sobre todo me han llamado la atención o que yo cuando lo veo recuerdo. He intentado obviar un poco los rasgos porque no me interesa tanto la persona que aparece como tal, sino la persona que lo fotografía o lo que su ojo veía, y un poco he ido seleccionando así las fotografías por lo que a mí más me llenaba, lo que más me transmitía. Sobre todo a mí me interesa porque mi obra crea mucha intimidad, entonces me apetece y a mí me gusta mucho que la gente se acerque, que lo vea, que se suba, que pueda mirar más arriba. Entonces me interesa mucho que se sientan identificados también en alguna de las fotografías o en alguno de los textos y que digan, jo, pues eso a mí también me lo han dicho durante toda mi vida, o eso es una cosa que mi madre también tiene una foto exactamente igual del cumpleaños de mi prima casi en el mismo sitio, y un poco eso. Totalmente. Sí, ya te digo, soy yo, pero realmente puede ser cualquiera de vosotros. Sí, me gusta un montón porque realmente han hecho una unión súper guay, que estamos en el mismo sitio expositivo, personas que hacemos cosas totalmente diferentes, porque lo mío no se parece nada a lo de Daisy, no se parece nada a lo de Fran, a lo de Noelia, pero que todas tienen un nexo de unión que al final es que todos hablamos de nosotros. Entonces es un placer poder estar aquí. Sí, yo la última edición también participé y yo más o menos siempre he estado un poco dentro de... Sí, todos los que estamos aquí exponiendo realmente hemos estado todos, de una forma u otra, hemos intentado estar en Nemo, hemos sido consumidores también. Sí, sobre todo que venga con la mente abierta. Lo más importante y a mí de lo que más me gusta es que vengan a las inauguraciones, que hablen con los artistas, que se expresen, que compartan sus dudas, sus inquietudes, porque también esto es una cosa que si no la habla, al final es una cosa que no progresa. Y yo creo que está súper bien que se hagan iniciativas así en Priego y que apueste por el arte contemporáneo. Pues ya lo saben, esta exposición, estas 4 muestras enmarcadas dentro del Nemo Art se pueden visitar todavía en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro, y durante todo este mes de enero se realizarán las distintas visitas y actividades centradas en los museos realizadas por María Castro. Nosotros pasamos ahora a la recomendación de un nuevo libro, esta semana el premio Planeta, La Bestia, de Carmen Mola. Librería Rodríguez de la Fuente les ofrece este espacio.
Hoy os traemos el nuevo premio Planeta, La Bestia, de Carmen Mola. Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá de las murallas que la rodean, sufre una terrible epidemia de cólera, pero la peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes. En los arrabales aparecen cadáveres desmembrados, de niñas que nadie reclama. Todos los rumores apuntan a la bestia, un ser a quien nadie ha visto pero a que todo el mundo teme. Cuando la pequeña Clara desaparece, su hermana Lucía, junto a Donoso, un policía tuerto, y Diego, un periodista buscavidas, inician una frenética cuenta atrás para encontrar a la niña con vida. En su camino tropieza con Fray Braulio, un monje guerrillero y con un misterioso anillo de oro, con 2 mazas cruzadas que todo el mundo codicia y por el que algunos están dispuestos a matar. Carmen Mola viene tras el gran éxito de la trilogía de La novia gitana. Es un libro que está siendo éxito de ventas y que siguen sin asegurarnos la existencia para la época de Reyes. Es un libro con 540 páginas, es un libro que está gustando muchísimo y de una lectura muy fluida. Librería Rodríguez de la Fuente les ha ofrecido este espacio. Y ya llegamos casi al final, repasamos en esta ocasión las escasas actividades de cara al fin de semana. Y decimos escasas porque de cara al fin de semana en la agenda hay previsto un acto para mañana viernes. Se trata de una nueva entrega de la Escuela Cofrade bajo el título Notas prácticas sobre las celebraciones litúrgicas de nuestras hermandades. Don Ángel Cristo Arroyo, conciliario de la agrupación, ofrecerá mañana viernes a partir de las 9 de la noche en el Centro Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción esta interesante conferencia, como decimos, enmarcada dentro de la Escuela Cofrade. Pues así, con esta cita de cara al fin de semana ponemos hoy nosotros el punto y final a nuestro mirador. Como siempre nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces, que pasen buena semana.